¿Cómo está, raza? Bienvenidos a un caso más de éxito aquí en Blog del G. En esta ocasión tenemos un empresario pionero en el tema canábico aquí en México, no nada más en Nuevo León, en México, con el primer amparo de importación y consumo a nivel nacional. El día de hoy nos acompaña Raúl Elizalde. Gracias. Bienvenido, Raúl. Un gusto estar contigo, Gibran, compartiendo aquí las experiencias y, pues bueno, simple y sencillamente saludarte. Ya tenemos tiempo de conocernos. Y pues es un gusto estar en este programa contigo. No, hombre, muchas gracias por el tiempo. Antes de empezar con el tema de casos de éxito, quiero que me digas, usted estamos platicando atrás de cámaras y me comentabas que creo que es una tangente muy importante, que la prohibición canábica viene por un tema de racial, de racismo. Exactamente, ¿no? Y fíjate que, de hecho, la entrevista ahorita yo creo que nos aventamos ya varias horas platicando, plática del tema de cannabis. Es algo que nos apasiona, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me apasiona, pero cuando la gente lo escucha quiere saber más del tema y eso es padre, ¿no? Es una industria nueva, pero también es algo que está hoy en día, que está cambiando el paradigma sobre cómo se ve la cannabis hoy en día. Y bueno, la prohibición realmente empieza en Estados Unidos, y empieza por una cuestión racial. En ese entonces se acababa de liberarse el alcohol, se terminaba la prohibición del alcohol y pues bueno, ahora había que buscar algo más a quien combatir. Y en ese entonces, el principal prohibicionista en aquel entonces, Anslinger, crean esta especie de antidrogas, de división antidrogas, y empiezan prácticamente a perseguir usuarios, y sobre todo los que se perseguían eran mexicanos, de origen mexicanos, y se perseguían a las personas de color. Y eso era una realidad, era una cuestión racial. Por eso le empiezan a llamar a la planta marihuana, y nunca se habló como cannabis, como era normalmente, o sobre cáñamo o hemp, que era lo que se sembraba en Estados Unidos, porque en todas partes se usaba, porque se usaba en su farmacopea con los medicamentos que usaban, se usaba la cannabis, y se usaba para la ropa, y se usaba para otro tipo de cuestiones. O sea, era una planta que se sembraba mucho en Estados Unidos. Y pues bueno, decidieron llamarle marihuana para poder, sin debate alguno, y a pesar de las recomendaciones de médicos en aquel entonces, que ya se usaba también como medicamento, pues bueno, se prohíbe. Primero se le ponen impuestos muy altos, lo que hacía prácticamente imposible producirla, y después ya se viene la prohibición que conocemos, con una serie de mercadotecnia negativa en contra del uso de la cannabis de cualquier manera, ya sea médico o recreativo. Pero era una campaña mediática muy grande que a nosotros, como a lo mejor ya los más pequeños, ya no les tocó esa campaña tan fuerte. Para nosotros nos tocó muy fuerte en la época de los 90s, 2000, esa campaña contra las drogas, pues era el pan de cada día. Y en Estados Unidos, pues fue una campaña realmente mediática que empezó de tiempo atrás con la guerra contra las drogas, ¿no? Y ponían estas imágenes de un huevo este es tu cerebro, ¿no? Y luego te aventaban el huevo, este es tu cerebro con drogas, y se destruía. Yo me acuerdo nada más del girasol que decía, vive sin drogas. Sí, a ti ya te tocó lo más moderno, ¿no? A nosotros nos tocó la época más fea y esas cuestiones, que todo lo que venía de la cannabis tenía que ser negativo. Todo lo que venía de la cannabis eras marihuano y era negativo. Y eso ha ido cambiando poco a poco. Y bueno, creo que el caso en México, el caso de mi hija Grace, cambió también un poquito eso. Que es un tema, empezamos de esa tangente porque es un tema que yo no lo podía creer, que de ahí viene la prohibición y que es un tema de racismo. Pero ya volviendo al tema que estás tú tocando, quiero que nos expliques, Raúl Elizalde fue la primera persona en México que contuvo el amparo para introducir marihuana y consumirla. Bueno, no Raúl Elizalde, mi hija Graciela Elizalde. Yo, lógicamente, como su tutor, pues nosotros lo hicimos, el amparo y todo, pero es ella la que logra el primer amparo para el consumo legal de cannabis medicinal en México, para poder transportarla y para poder importarla también. Ella tiene ese amparo, se obtuvo desde el 2015 ese amparo. Y bueno, hoy en día ella pudo tener un tratamiento. Mi hija tiene un padecimiento, una condición que se conoce como epilepsia, y dentro de la epilepsia su padecimiento es un padecimiento muy severo. Se llama síndrome de Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia refractaria. Refractaria quiere decir que los medicamentos convencionales no le sirven para nada. Entonces ella, a pesar de los medicamentos convencionales y todo lo que se le puede hacer desde el lado de vista médico aprobado, por así decirlo, empezamos nosotros a experimentar o a tratar
con cannabidiol, que es una sustancia que se extrae del cannabis, que no es psicotrópico. Empezamos a usarla en el 2016. Pero ¿cómo llegas a consumir eso? O sea, Fíjate, ¿a base de qué tantos intentos? ¿A base de nosotros, yo tuve la fortuna de conocer a una persona que me apoyó mucho, un diputado federal en aquel entonces en la Ciudad de México. Lo conozco, hacemos una solicitud a la Secretaría de Salud para que me permitieran importarlo y poderle dar ese tratamiento a Grace. La Secretaría de Salud lo niega, y con esa negación, pensando yo que violentaba el derecho a la salud de mi hija, que está en la Constitución mexicana, pues bueno, nos vamos al amparo, y en el amparo nos dan la razón, y así es como Grace se le permite tener este tratamiento de cannabidiol que nosotros alegábamos. Estamos hablando de un compuesto que es cannabidiol, que no es psicotrópico, que no la va a drogar, que ya hay estudios, y ellos nos contestan, es que ya hay estudios, pero no son concluyentes. Luego, a mí no me interesa si es concluyente o no. Ahorita es una terapia potencial para ella. Yo quiero tener acceso a eso ahorita y no esperarme a que se aprueben. Y bueno, nosotros lo logramos antes que lo que después pasó. Hoy en día la FDA ya tiene aprobado un medicamento como eso. Nosotros tenemos usándola desde el 2015, y hoy en día apenas hace un año apenas está convirtiendo eso en un medicamento. Entonces, pues bueno, se rompieron esos paradigmas en ese momento, y cuando sale esto al aire, Gibran, se viene algo muy curioso, ¿no? Yo pensé, porque uno te empiezas a familiarizar uno no está preparado nunca para ser un papá y que tu hijo nazca con alguna condición. Eso nunca nadie va a estar preparado, ¿no? Tú te preparas para ser padre, un padre de un hijo regular, y de repente que te digan, oye, tu hijo tiene epilepsia, eso es algo muy difícil para ti, porque tú no estás preparado nunca para ser un papá con una hija que tenga una discapacidad. Nadie estamos preparados para eso. Pero cuando pasa y nosotros luchamos para tener esto, yo pensé que era una lucha mía, de mi esposa, para tener acceso. Y cuando nos empezamos a buscar eso, oye, nos empiezan a contactar cientos. Haz de cuenta que como nunca, ¿no? Oye, mi Facebook, así de que amigos, pues ahí le dabas refresh y de repente te aparecía uno, mira, un amigo de la secundaria, ¿no? Y lo pum, otro, mira, este era de la universidad. Cuando sale este tema que nosotros ya teníamos el amparo y viene alguien, que eso es un tema aparte. Ahorita te cuento cómo jala eso, pero cuando sale esto a la luz, de repente te das cuenta que yo de repente me levanto y veo y veo mi Facebook, y tenía como 100 solicitudes de amistades, ¿no? Y tenía como 300 mensajes que yo no sabía ni cómo leerlos, y de repente, oye, un chorro de mensajes, mi esposa igual, y ya habíamos creado una página que se llamaba Por Grace. Y bueno, se creó en ese momento la página de Por Grace, y ¡prum! Teníamos un mundo ya de, de mensajes y gente siguiéndonos y todo. Y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que darle formalidad a esto, tenemos que convertirnos en las voz de estas familias, y tenemos que hacer un frente común para poder tener acceso a cannabis medicinal. Y volviendo para atrás, ¿cómo llegamos a que se hiciera este boom mediático, por así decirlo? Bueno, nosotros estábamos luchando por el amparo. Me acuerdo que viajo a Ciudad de México, tenía que ratificar mi firma, algo que es muy difícil, pero yo creo que el juez nos quería conocer, ver que éramos unas personas de carne y hueso, y que era realidad nuestro caso, ¿no? Que no era un caso, que no era algo inventado. Cuando el juez de distrito ve nuestro caso, le platicamos, le decimos todo lo que habíamos batallado, por qué queríamos esto, él nos otorga la suspensión provisional. Y justo cuando nos otorgan la suspensión, se acababa de acercarse una persona, un periodista del Washington Post, y nos dice, oye, alguien le platica, oye, está una niña que acaba de sacar un amparo para el uso medicinal, pero apenas está en trámite este amparo. ¿Sabes qué? Yo quiero entrevistarla. Viene esta persona, era un corresponsal que estaba en Ciudad de México, se viene a Monterrey y se queda 3 horas con nosotros, 3 horas completas. Dice, a ver, yo quiero conocer el caso de tu hija. ¿A qué hora se levantan? A empezar a hacerlo de esto. No, pues nos levantamos a las 7 de la mañana porque ahí entra terapia a las 8. Ok, a las 7 de la mañana yo estoy aquí en tu casa, ver todo, me voy con la niña a las terapias que le hacen, regreso, todo nos cubrió. Y yo dije, bueno, van a sacar una nota en el Washington Post, y luego se tardó un tiempo, le perdimos contacto, que no, se fue de vacaciones, que van a sacar una nota en el Washington Post, la clásica nota que tú abres y que
oye, en la quinta página, un parrafrito ahí de así, oye, la legalización de es lo que yo me imaginaba. Oye, de repente me dice, ya va a salir la otra semana. Ah, qué bueno que ya va a salir el Washington Post. Y lo dice una que estaba ya en Estados Unidos. No, hombre, yo lo compro y todo. Y de repente dice, oye, ya salió. Y lo, qué bien. Y me mandan la foto, era la portada del Washington Post. O sea, te armó un reportaje completo, hecho. Una primera plana completa, no un pedacito ahí. O sea, una primera plana donde la foto de Grace era portada y era todo su caso ahí. Y yo dije, caray. Y en ese momento el teléfono empezó, suene y suene. Fue un sábado, me acuerdo de eso cuando salió. Aparte fue en día sábado, que es un día bueno para los periódicos, literalmente. Entonces sale eso el día sábado y empieza mi teléfono, suene y suene y suene y suene. Grupo Reforma, Televisa Monterrey, bueno, Televisa Ciudad de México, sobre todo los grandes noticieros nacionales empiezan, oye, ¿dónde está en México? Empiezan a mandar corresponsales, a los locales les cayó el 20 cuando ya los nacionales ya empiezan a levantar todo y dicen, ¿sabes qué? Estamos perdiendo la oportunidad. Me acuerdo que el primero que me entrevista es porque manda Reforma. Oye, Reforma. Bueno, pues lo sacan en conjunto Reforma y El Norte, ¿no? Pero de repente se viene un boom y la gente empieza a hablar más de ese tema. Y bueno, cuando estábamos nosotros, pues empezamos a ver ese tema. Tuvimos suerte que nos ayudaron varios grupos que ven esto de activistas y todo, que ven ese tema. Y me acuerdo mucho que decían, oye, ¿cómo se llama? En México todavía las encuestas para el uso, no estoy hablando del recreativo, el recreativo está peor. Para el uso medicinal, el mexicano estaba 50-50 y un poquito antes del 50, pero casi como un 45 a favor y un 55 en contra. O sea, estaba muy parejo. Después del caso de Grace, hoy, por ejemplo, en México es un 85% a favor del uso medicinal de la cannabis y solamente un 15% en contra. A partir de ese amparo ganado por Grace. Exactamente. A partir de todo lo que se ve en los medios, todo, o sea, cambia la percepción del uso medicinal de la cannabis en México. Y la verdad, Grace fue la niña que cambió la manera en que se veía la cannabis en México. O sea, si hay un parámetro para medirlo en el uso medicinal de la cannabis, sin duda es Grace. O sea, Grace es el pilar de lo que ahorita vivimos actualmente en México. Exactamente. Cambió la percepción del mexicano del 45% a favor, cambió a un 85%, y eso lo hizo la sensibilidad del mexicano, lógicamente, porque el mexicano también somos una persona que compartimos y que entendemos las necesidades de los demás. Y cuando ven un caso y ven una niña que tiene una condición tan difícil y que tiene crisis epilépticas y que están viendo y le dan seguimiento, que aparte esto le ayuda. De hecho, tú me conoces desde antes de este tema y tú sabes claro. cómo yo siempre he estado buscando este tema. Y de repente cuando veo que esto mejora la calidad de vida, realmente para mí fue algo extraordinario. De hecho, que es un tema que me gustaría, yo conozco a Robert desde hace mucho tiempo, conozco a Grace. Grace ha ido a piñatas de mis sobrinas, sé cuál es la condición de Grace, pero me gustaría que la gente que a lo mejor yo no lo puedo explicar como tú lo puedes explicar, quiero que les cuentes cómo es la condición de Grace antes de que haya el consumo medicinal de la marihuana, porque yo la conocí antes y después y el cambio fue radical, pero quiero que les expliques cuál realmente era la circunstancia, porque tú puedes decir que es una epilepsia, pero explícales a qué magnitud era la Mira, epilepsia. era una situación súper difícil para nosotros porque la epilepsia es una enfermedad muy dura. Y más el tipo de epilepsia que tiene Grace. No es una epilepsia de decir, mira, tiene una crisis. No, su condición, que es Lennox-Gastaut, es una epilepsia que cada vez va siendo peor, por así decirlo. Grace, antes de que empezamos el tratamiento, nosotros ya habíamos tratado todos los medicamentos que existía. Aparte, los medicamentos habíamos probado de todos, que los imanes, que hay que ir a unas células de no sé qué, todo. Y cualquier papá que tiene un niño con una discapacidad lo va a entender porque buscas de todo. O sea, si te recomiendan a alguien, ahí vas. Cuando yo empiezo así y veo este tema, Grace estaba en una situación. Cuando yo empiezo a ver el tema de cannabis, para mí fue mi última oportunidad de poder hacer algo. Exactamente. Y cuando nosotros vemos, Grace estaba en una condición bien difícil. Tenía 400 crisis al día, 400 crisis epilépticas. Realmente era imposible para ella poder tener una vida. No podíamos nosotros, Gibran, ir a un restaurante
porque la aceptábamos y ella iba a tener una crisis. No podía, ella estaba prácticamente en su cuarto y nosotros teniendo que cuidarla ahí por la cantidad de crisis que tenía. Era imposible sacarla, era imposible, era muy difícil para nosotros. Cuando empezamos a usar el, ¿cómo se llama? El cannabidiol, la verdad la vida nos cambió, se nos hizo más fácil. Ella empezó a tener más interacciones con su hermana, porque todavía no teníamos a Bárbara. Entonces empieza a mejorar. Tan es así que nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a animarnos a tener el siguiente, porque estamos viviendo realmente algo muy bonito y cambiando esa manera de vivir la condición de Grace. Y realmente es bien complicado ser un papá nunca estás preparado por eso. Ni siquiera para ser papá. No estás preparado para ser papá. Sí, no. Pero tú te piensas y empiezas a tener una idea de lo que es ser papá y de lo que es, y ves un hijo, alguna relación normal, ¿no? Cuando te dan la noticia de que tu hija tiene una condición que es epilepsia, que aparte no conoces, te cambia todo, ¿no? Y nosotros siempre lo que hemos buscado, mi esposa y yo, es vamos a intentar darle una mejor calidad de vida. Sabemos que la cannabis no la va a curar, pero aquí lo importante es mejorar su calidad de vida. Ningún medicamento cura la epilepsia, pero de todos los que le estamos dando, el tratamiento de cannabis es el menos agresivo, el que menos efectos secundarios tiene y el que más le está funcionando. ¿Y en qué momento fue la primera vez que Grace tuvo el contacto con ese medicamento? ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue yo sé que el cannabidiol es un aceite, fue por aceite? ¿Cómo fue el primer contacto? Teníamos nosotros ya la suspensión definitiva del juez e importamos a Ciudad de México el producto. Entonces hicimos una rueda de prensa en Ciudad de México. Como ahí estaba el agente aduanal, lo importamos por el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces yo viajo a Ciudad de México, hacemos una conferencia de prensa y llegan y nos dicen, aquí está tu paquete, ¿no? Bueno, ya lo traigo y estaba toda la prensa ahí. Oye, bueno, pues hoy en la noche me regreso a Monterrey. Me acuerdo que en el vuelo, oye, desde el principio, ¿en qué vuelo te vas a regresar? No, pues en el vuelo tal, creo que era Volaris, vuelo tal de Volaris. Vuelo tal a tal hora, sí. Oye, llegué y estaba ya la fila de reporteros en el vuelo que volaron con nosotros, o sea, sobre todo los medios de la capital que no tenían corresponsal. Llego aquí y me dice mi esposa, oye, ya tengo gente afuera de la casa, porque ya saben que vas a venir, tengo gente afuera de la casa, ¿no? Entonces ya viajo yo con el aceite en ¿cómo se llama? Y luego el aceite eran más de 100 mililitros, entonces ponlo en la maleta y que no se vaya a romper, que no lo vayan algo, pues traía como quiera el amparo, pues ahí veníamos todos, ya llega y me acuerdo que llego y agarro la maleta y entonces, ¿ya checaste que venga ahí? No, sí, aquí está, ¿no? Y, ya me lo robaron. Ya llegamos, sí, casi los perros no dijeron nada. ¿No? Oye, sí, ya agarramos ¿cómo se llama? Ya agarramos la camioneta y ahí veníamos en caravana, ¿no? Desde el aeropuerto. Espérense, vamos a rentar unos carros. Y ahí veníamos todos, todos a la casa porque llegó mi esposa por nosotros. Ya llegamos ahí en la casa. Pudimos, ya estaba Grace en la camioneta, ya bajamos a Grace y ahí le dimos la primera toma y la primera toma prácticamente nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Yo decía, yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero yo quiero que ella tenga la oportunidad de poder tener este tratamiento. Pero desde la primera noche empezó ella, vimos que descansó mejor, que empezó a dormir bien y la mejoría fue gradual. Realmente a los 3 meses fue cuando nosotros ya podíamos ver una mejoría en ella. Pero a partir del 3er mes, científicamente, porque a veces los doctores son muy, a ver, una cosa es lo que tú como papá me digas y otra cosa es la ciencia, ¿no? Bueno, se hace un electroencefalograma, que es el estudio por el que valga la redundancia, se estudia la actividad cerebral, ¿no? Y la actividad cerebral tiene que ser como unas onditas que están muy marcadas. En el caso de epilepsia, pues se ven piquitos, ¿no? Se ven así, un desorden. En el caso de Grace, teníamos su electro antes de hacer ¿cómo se llama? De empezar el tratamiento y su electro era un desorden, era así, no tenía orden. Después de eso, el doctor hasta lo volteaba y lo volteaba y lo volteaba y lo volteaba porque se veía un electro mejor y se veían muchísimo mejor que ella estaba teniendo. Su actividad cerebral era un poco más normal de lo que, bueno, no un poco, era mucho más normal de lo que era anteriormente. Y físicamente se notaba el cambio. Se notaba. Grace estaba mejor, tenía menos crisis. Hoy en día sigue teniendo crisis porque la epilepsia no se cura, pero de tener 400 crisis diarias a tener en un día malo 20 o 10 es un cambio muy drástico, lo cual hace que mejore su calidad de vida. ¿Qué fue lo que realmente el amparo ganó Grace?
el consumirla, el importarla, ¿qué fue lo que realmente ganó el amparo? Prácticamente el amparo lo que hace es darle acceso a darle acceso a Grace a su tratamiento de cannabidiol. Eso es lo que el amparo hizo, que Grace pudiera tener ese acceso. ¿Cómo vas a tener ese acceso? Importándolo. ¿Y por qué? Porque todavía no se podía hacer aquí en México. Después de Grace, con ese impacto que tuvo, el mismo presidente, que en ese entonces era Enrique Peña Nieto, el cual estaba en contra de la legalización. Y al principio él fue recio en decir que no. Él mismo, y me acuerdo porque yo estuve en esa presentación, presentó en la Secretaría de Salud su propia iniciativa para regular la cannabis medicinal. O sea, se contradijo al final. Al final dijo, ¿sabes qué? No tenía yo la razón. Sí, vamos a presentar esta iniciativa y así es como cambia la ley en el 2017 y permite ahora el uso médico de la cannabis. Hoy en día, en que en México se reconozcan las propiedades terapéuticas de la cannabis y en específica las propiedades terapéuticas del THC, es gracias a Grace. Y esto no se ha hecho en otras partes del mundo. En Estados Unidos sigue siendo ilegal el THC a nivel federal. En la ONU traen ese debate de si quitan al THC como una sustancia controlada. En México baja de nivel y se le reconocen propiedades terapéuticas antes que otros países. Y bueno, fue gracias a una niña. Pero solamente terapéuticas, o sea, el consumo recreativo, la marihuana tal cual. Eso es un tema que hoy se está estudiando. El caso de Grace abre la puerta al uso medicinal. Muy farmacéutico, a lo mejor sí, porque es medicinal, pero abre la puerta. Después del caso de Grace, viene un caso que se llama SMART. Ese caso de SMART fue un amparo para el uso recreativo o uso adulto de la cannabis. Entonces se viene ese caso, lo ganan en la Suprema Corte de la Nación por el libre desarrollo de la personalidad. Prácticamente tú tienes la libertad cada quien tiene la libertad de decidir con su cuerpo, ¿no? Entonces eso es prácticamente lo que lo reconoce. Ganan ellos el amparo y luego se vienen 5 amparos en el mismo sentido. Y como se vienen esos 5 amparos, se crea una jurisprudencia y se declara la ley inconstitucional. La Suprema Corte obliga al Poder Legislativo, diputados y senadores, a que cambien los artículos de la Ley General de Salud que eran declarados inconstitucionales, los cuales prohíben el consumo adulto de la marihuana. Entonces, hoy en día, por esa orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en día tienen y está próximo a salir la regulación de la cannabis para el uso adulto. El uso adulto, pero creado aquí, importado o cómo está? No, creado aquí, sembrado aquí y que se va a vender como parece ser que va a pasar la ley, lo que está ahorita, tipo dispensarios como se vende en Estados Unidos, en California o en Colorado, pero aquí es a nivel federal. Entonces sí va a haber un cambio. Mira, si vemos la cannabis, te voy a decir a dar como dicen, no, cannabis for dummies en ¿cómo se llama? Por dos. En un minuto, ¿no? Por cierto, no hay que decirle a Babo que estaba incorrecto, ¿no? Porque decía él, cannabis sativa es lo mismo que marihuana. No es cierto. Eso es una mentira. Entonces hay que verlo. La cannabis se divide en cannabis sativa, cannabis índica y ruderalis. Esa es la cannabis. ¿Cómo se divide botánicamente? Son las variedades de cannabis. Pero después tenemos una definición legal de la cannabis y ahí es cáñamo o marihuana. El cáñamo es la planta de cannabis de donde podemos sacar el CBD, podemos sacar cannabinoides, podemos sacar fibras para camisas, biocombustible, construcción. Sus usos son industriales y son muy amplios. Es el cáñamo. Y por el otro lado, la marihuana, que nada más su uso es recreativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La concentración del único cannabinoide, hay más de 100 en la planta, y el único cannabinoide que existe, que te pone high, es el THC. Entonces, ese es el culpable de que la marihuana hoy en día sea, por así decirlo, ilegal, ¿no? Entonces, ese THC, si es poquito, menos del 0.3% en Estados Unidos, ya no es considerado marihuana, es considerado cáñamo. Y pueden hacer cervezas de cáñamo, puedes hacer lo que quieras con el cáñamo, porque no te va a, como se dice, no te va a poner, por así decirlo, ¿no? Entonces, por el otro lado, la marihuana sí es considerado diferente. Lo malo es que en México no existe hasta hoy en día esa diferencia y nos dejan en un estado de, por así decirlo, no estás en el mismo nivel que otro país y pues no puedes competir contra Estados Unidos o Canadá, que son tus socios comerciales y que sí tienen una regulación
no de la marihuana, a lo mejor Estados Unidos, porque no está regulada federalmente, pero sí tiene una regulación federal del cáñamo, cosa que nosotros no tenemos. Ahorita que nos cuenta toda esta expertise que tiene Raúl en ese tema, después de lo que pasa con Grace, te haces trabajador, socio de Hems Marihuana Inc. Sí. Empiezas como Latinoamérica, empiezas en qué tema. Ahorita sé que eres el top. De ti sale todo. Fíjate que tengo la fortuna en el 2016, bueno, en diciembre del 2015, entre estas pláticas que me invitan a San Diego a dar una plática de qué estaba pasando en México. Ya se había hecho el caso de Grace, muy famoso y todo, y tengo la oportunidad de conocer una persona que en ese entonces estaba, que tenía cierta relación con un grupo que se llama Medical Marijuana Inc. Entonces, él, en ese entonces, Dion Margraf me invita, me dice, oye, vente para acá a dar esta plática. Él tenía parte de lo que él hacía con la empresa, era relaciones públicas, traía gente y todo. Entonces vamos, nos llevamos bien y todo. Y me dice, oye, danos una asesoría de cómo va el tema aquí. Y entonces le dije, oye, empezamos a platicar y me dice, oye, tú tienes una asociación civil, ¿no? En México. Y le digo, sí, yo tengo una. Y me dice, me gustaría hacer un evento en México. Esto. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto se comercialice, que la empresa que está haciendo esto. Y dice, no te apures, nosotros te apoyamos con recursos y no es necesario que pongas nuestra marca esto. O sea, yo lo que queremos es que den más pláticas sobre, o sea, exactamente. Entonces digo, oye, que a todo dar, me gustó mucho que no me obligó, porque a otras marcas y así era como que quiero que uses esto, quiero. Y él fue, no, tú síguelo como tú estás, como tú quieres. Yo nada más quiero que den, invita a los doctores que quieras, quiero que den una plática en Ciudad de México sobre cannabis medicinal. Y así pudimos juntar 350 personas hablando sobre cannabis medicinal en un hotel de la Ciudad de México, el primer evento médico de cannabis serio medicinal en México en el 2016. Y ahí empezamos a tener una cierta relación, porque yo estaba en ese entonces liderando la asociación civil y empezamos a tener mucha comunicación, nos apoyaban con eventos, nos apoyaban con cosas que necesitábamos dentro de la asociación. Y de repente en el 2017, cuando ya pasa la ley, que ya se publica y todo, me dice, oye, Raúl, dice, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No? Que ya se pasó el tema medicinal. Le digo, pues regresarme a mi negocio. Y así fue literal. ¿Cuánto ganas? Y le digo, tanto. Ok, te lo voy a dar, pero necesito que trabajes conmigo. Y le dije, bueno, ¿en qué? Dices, Cuéntanos de qué era tu negocio anteriormente. No, yo me dedicaba a la importación de electrónicos, accesorios para celulares, todo ese tema. Entonces me dice, oye, pues yo te ofrezco que te vengas a trabajar para mí y puedo igualar, ¿cómo se llama? Lo que tú estás ganando, o sea, te lo pago. Y la verdad no lo pensé dos veces, ¿no? Dije, pues, todo el día, yo ya tenía 1 año y medio, más casi 2 años sin trabajar. O sea, ya estaba yo enfocado prácticamente al tema de la cannabis. Almorzaba hablando de cannabis, comía hablando de cannabis, me iba a dormir hablando de cannabinoides. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar en esta industria. Aparte es una industria que va creciendo, que me gusta, que creo que puedo aportar algo, que creo que le sé, creo que puedo hacer algo bueno. Entonces empiezo a trabajar con ellos, empiezo a desarrollarme con ellos. Y en ese entonces me habla una persona, una mamá de Paraguay. Me dice, oye, ¿sabes qué? Ocupo asesoría, tengo un hijo con epilepsia, esto, lo. Y dije, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. El mismo camino que yo había hecho. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Ya me autorizaron para Paraguay, que me manden. Dije, oye, qué padre, ya abrimos ahora la puerta de Paraguay. Y hablamos con una farmacéutica de Paraguay y pudimos abrir con parte del gobierno también paraguayo, que tuvo mucha apertura. Pum, ya está disponible el producto en Paraguay. Y yo eso lo hice estando en México, ¿no? Y ve la empresa y dice, oye, Raúl, tienes mucha experiencia para ese tema, experiencia para exportaciones, para todo el tema de ¿sabes qué? Encárgate de Latinoamérica. O sea, ya estás viendo México, pero no queremos que veas nada más México. Encárgate de Latinoamérica. Brasil tiene vida propia porque es una empresa que ahí empezamos y se va a quedar Brasil, pero encárgate de todo lo demás. Entonces tuvimos la oportunidad de abrir el mercado en Argentina, de abrir el mercado en Paraguay, de abrir un pequeño mercado en Costa Rica. Y después de ese tema me ven, hicimos buen trabajo y me dicen, ¿sabes qué? Quiero que te encargues de toda la empresa a nivel global, no nada más de Latinoamérica. Empezamos a tener mucho crecimiento en Latinoamérica y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que te encargues no solamente de Latinoamérica, quiero que te encargues de toda la empresa global y que ahora sí ya veas toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, y que veas también Estados Unidos. Y me invitan a formar parte de la empresa
para dirigir una empresa como mexicano. Pues hoy dentro de la empresa soy hoy en día el único latino, mexicano. el único latino que está dirigiendo una de las empresas del grupo de Medical Marihuana. Y dentro de esa empresa hay alguna motivo que digan de que el mexicano sabe más que el gringo, porque el gringo es más avanzado que nosotros en ese tema, ¿no? Es un tema es una de las ventajas. Esta empresa es una empresa que la verdad es una empresa muy humana, que hay un excelente ambiente laboral, es una empresa que está en una industria también que es nueva, que es dinámica, que es una industria que está en constante crecimiento. Entonces, nunca existió ni un tema de racismo, lo cual es muy bueno, pero tampoco un tema de yo decir, pues estoy por encima de alguien. No. Siempre ha sido un tema muy trabajar, ¿no? Lo que sabemos hacer los regios, yo creo que es jalar, trabajar, intentar emprender, intentar brindar resultados y se nos ha dado, ¿no? Y aparte de la zona que tienes en Latinoamérica, Estados Unidos, ¿hay otra zona a la cual la empresa quiere llegar? Sí, ya está. Estamos ahorita, tenemos también algo de relaciones comerciales con Japón. Queremos entrar en Europa. Nuestra empresa, una de nuestras empresas hermanas ya está en Europa. La empresa ahorita, si la vemos así global, el grupo de Medical Marihuana Inc., tenemos presencia prácticamente en todo el continente americano. Tenemos presencia en Europa. Tenemos presencia y tenemos presencia en Asia también. ¿Y solamente venden el aceite ese de caña? Vendemos cannabinoides prácticamente. Somos una empresa que vende nutracéuticos derivados de cannabinoides, derivados del cáñamo. Y para la gente mortal. Exacto. Nosotros no, así legalmente, para poder trabajar y operar en Estados Unidos federalmente, nosotros no trabajamos con marihuana. No trabajamos con marihuana. Trabajamos con cannabinoides derivados del cáñamo, cannabinoides hablando CBD principalmente, ¿no? Cannabidiol. ¿Y dónde lo obtiene? Obviamente de los planteos de marihuana. No, de los plantíos de cáñamo. Que hay una gran diferencia. Explícanos un poco, porque yo pensé que el CBD sale de igual que, no sé, el Damblan-Sire, que tiene hectáreas de marihuana. También puede salir de la marihuana, pero para que pueda ser federal legalmente en Estados Unidos, en lugar de extraerlo de la marihuana, lo extraemos del cáñamo, que es el otro que se usa para cuestiones industriales. En el cáñamo usas todo, las fibras, todo lo usas ahí. Es una planta diferente. Es la misma variedad, cannabis sativa, pero si tú ves las plantas, la marihuana, lo que tú buscas es que tenga una alta concentración de THC. Entonces tú vas a ver plantas con flores muy grandes, porque es lo que se fuma, la flor. Entonces estás teniendo flores muy grandes de la planta. En el tema del cáñamo, lo que tú buscas es todo. Entonces tienes fibras, tienes flores, tienes semillas, y son plantas que se siembran y parecen, miden más de 2 metros, ¿no? Entonces es grande. La marihuana normalmente es indoor, en lugares controlados, para que no la polinicen, para que sean puras plantas, que sean hembras, que tengan alto contenido de THC. Ok, es una cosa que yo no sabía. Yo pensé que el CBD salía de la misma planta de la marihuana. Yo pensé es que la misma cannabis, sale de cannabis, pero no sale de la marihuana en este caso, porque es más fácil sacarlo del cáñamo. Yo pensé en mi mente mensa que la marihuana como que se centrifugaba y se separaba el CBD Sí, estás en lo correcto en eso de que se separa del de este, sí. Así es como nosotros lo hacemos. Haz de cuenta, tú agarras el cáñamo para procesarlo. Dentro de ese cáñamo tú haces un proceso de extracción. Como el cáñamo por sí solo, y para que sea considerado cáñamo, la concentración de THC va a ser muy baja. Entonces de ahí tú puedes separar un espectro completo, que quiere decir que vas a traer todo lo que trae la planta, o puedo yo sacar nada más un cannabinoide, el CBD, y lo saco de ahí. Y ya si saco ese cannabinoide de ahí, es legal porque lo saqué del cáñamo. ¿Qué ese proceso cómo lo hacen? Es una extracción. Hay diferentes métodos de extracción. Hay métodos de extracción con, por ejemplo, nosotros usamos principalmente CO2 porque es más limpio, pero hay métodos de extracción con alcoholes, hay métodos de extracción, por ejemplo, con gas butano. Hay diferentes métodos de extracción, o sea, de los cannabinoides. En una cámara de CO y se separa. Exactamente. Haz de cuenta que tú pones la flor más o menos, la pones a una determinada presión, pones el CO2 y sacas los cannabinoides, por así decirlo. No sabía. ¿Y a qué crees que llega? Cambió de tema completamente. ¿A dónde crees que va la regularización de la marihuana en México? ¿A dónde crees que va a llegar? Porque vamos muy atrasados. Pues yo creo que no nos vamos a ir tan atrasados. De Estados Unidos. Fíjate, Estados Unidos tiene una regulación federalmente es ilegal,
pero tiene una regulación muy avanzada por estados. Entonces también es una especie de doble moral, porque yo te dejo California, tú tienes regulado la cannabis y yo te dejo, pero federalmente es ilegal. Y no puedes salir de California a pesar que es legal y cruzarte al otro estado porque violas la ley. Entonces es un poco absurdo que el estado lo tenga, pero federalmente no. En México vamos a ser uno de los primeros países en regular el mercado. O sea, va a ser directamente todo. Todo, federalmente todo. Eso es algo muy importante. Hoy en día, por ejemplo, solamente Uruguay tiene regulado el mercado y tiene una regulación del mercado, pero pues Uruguay tiene la población de Catepec, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí, es difícil, es más sencillo regularlo, ¿no? O sea, es más sencillo controlar una población pequeña al monstruo que es México. El segundo país que aquí en América tiene una regulación federal es Canadá. Canadá hace poco tiene una regulación y es legal el consumo adulto. Y el tercer país en América que va a regular el consumo va a ser México. Entonces, prácticamente yo creo que con este sándwich que le estás haciendo a Estados Unidos federalmente va a tener que cambiar. Y ahí es donde realmente van a cambiar el juego. Cuando Estados Unidos regule federalmente el uso de la marihuana es donde va a poder existir realmente ese va a ser game un changer que le llaman los gringos, ¿no? Pero va a ser un boom. ¿Y en qué crees que nos beneficia al comercio? Porque realmente yo creo que es un comercio que nos va a beneficiar al momento que se regulariza ya. Aquí va a ser un boom. Claro, y solamente hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, es una industria que si hoy en día yo dijera, por eso estoy en esta industria, de hecho, porque hoy en día yo puedo decir, tú dime cualquier industria en el mundo y yo, sin lugar a dudas, si tú pones la industria de la cannabis, yo sé que esa industria va a crecer. Porque es una industria que va a crecer. Si tú me dices, oye, la industria de los zapatos, pues sí está buena, pero ahí está, es una línea. Oye, la industria de los automóviles, pues sí, pues ahí está, pero es una línea. Pero la industria de cannabis es una industria que va en crecimiento. Eso es lo bonito de esta industria. Y sin lugar a, si lo vemos en México, esta industria va a traer empleos, va a traer impuestos, va a traer áreas de oportunidades muy grandes para el país. Hay que hacerlo también hay que hacerlo con responsabilidad y todos estamos de acuerdo. O sea, cuando a mí me dicen, oye, la cannabis no es mala. No, sí es mala. Toda sustancia de abuso puede traer una problemática. ¿El azúcar es malo? Sí, es malísimo. ¿Qué es más malo, el azúcar o la cannabis? Pues el azúcar realmente, ¿no? Pero todas las sustancias malas, o sea, hay que verlo de esa manera. Y hay que aprender de los errores cuando vayamos a hacer esta regulación de la cannabis. Hay que aprender de los errores que ya cometimos con otras drogas, incluidas el azúcar. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo con el azúcar? Poniendo pentágonos negros. Exactamente. Cuidado, exceso de azúcar. Sí. ¿Por qué? Porque no la regulamos en el momento que debíamos de haberlo regulado. Entonces, lo que pasa ahora es que estamos aprendiendo de la regulación, estamos aprendiendo del tema, por ejemplo, el tabaco. Antes el tabaco, en los aviones, hombre, ibas y tenían el cenicero en el avión y la gente iba fumando en el avión y tenías a alguien al lado, pero ha ido cambiando las regulaciones. Yo creo que hoy en día es el momento perfecto para empezar a regular la cannabis, empezar a regular esta droga. Y después de esta droga me han dicho muchos, oye, ¿se van a regular otras drogas? Probablemente, no tiene nada de malo. Es mejor tener un mercado regulado a que tener un mercado sin regular. Ahí es un tema que me gustaría tocar. No lo habíamos platicado, pero ahorita lo tenía y se me vino a la mente. Vas a regular el mercado, pero ahorita el mercado ya está regulado por el narcotráfico, por la gente mala. ¿Cómo vas a lograr que esa gente que ya está posicionada lo vaya a regular? Qué bueno que lo mencionas eso y lo acabas de mencionar, algo bien importante que no lo ven a veces los legisladores o no ven los políticos. Tú rápido lo dijiste, a ver, ese mercado ya está, porque eres joven, conoces y dices, este mercado ya está y está sin regularse. Bueno, el prohibicionismo cree que no existe un mercado. Esa es la problemática hoy en día, que te dicen, uy, vas a poner la droga al alcance. A ver, no te equivoques, la droga ya está al alcance de los jóvenes. No te equivoques, no vas a batallar. Créeme que yo le decía, a ver, una vez en Puerto Vallarta, así me decían, es que quieres poner la droga, no sé qué. Y le dije, a ver, yo estoy seguro ahorita que si me paro y camino aquí al área del mar, puedo regresar con marihuana sin ningún problema y no me voy a tardar más de 5 minutos en hacerlo. Le dije, ya existe este mercado, ya existe una demanda, ya existe una oferta y ya hay una regulación. Hoy en día, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle esa regulación al mercado negro. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente quiere experimentar con las drogas, pero no quieren ir al mercado negro.
y tienen que ir a fuerza. Y eso es lo que es peligroso. Y cuando estuvimos platicando ahí, yo platicando con esta persona dije un comentario que a mí también me tocó mucho, porque yo también no estaba al principio tan de acuerdo en el mercado del uso adulto, pero repetí lo mismo y se lo dije a esta persona y creo que a lo mejor cambié un poquito su forma de ser, porque bueno, si me lo platicas así, pues sí. Y le dije, mira, yo tengo una hija conoces Grace, que tiene una discapacidad. A lo mejor para Grace, por su discapacidad, pues no va a poder ir a comprar un cigarrillo de marihuana, ¿no? Pero tengo otras 2 hijas. Tengo una hija de 8 años, Valentina, y tengo una niña de 4 años que se llama Bárbara. Le dije, y las 2, yo como padre, yo no quiero que consuman drogas. Yo no quiero. Le digo, yo no quiero que consuman alcohol, yo no quiero que consuman marihuana, yo no quiero que consuman exceso de azúcar. Le digo, de hecho, en mi casa no hay Coca-Cola porque yo no, a pesar de que yo la consumía, empecé a consumir, yo consumía mucha Coca-Cola y mis hijas querían y pues dejé la Coca-Cola, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo no quiero que lleguen a eso. Pero cuando ellas tengan la mayoría de edad y si ellas deciden por su propia voluntad decir, papá, quiero probar la marihuana y ya traen esa idea, yo quiero que ellas puedan acceder a un mercado regulado y controlado, a que tengan que ir a comprarlo aquí al cerro de la Campana o con el dealer y ponerse en un riesgo, ¿no? Entonces yo prefiero que vayan a un mercado regulado. Y si me quieren comentar, que bueno, yo les podría decir, ¿sabes qué? Ten cuidado, esto, como es la labor, pero a lo mejor tú sabes que en esa época, cuando tienes 18, 19, 20 años, pues traes la rebeldía y no quiero, bueno, pues yo prefiero que mi hija vaya a eso. Y prefiero que si tiene un problema con la sustancia, yo no quiero que el policía la detenga y la lleve a la cárcel. Es una tontería. ¿Cómo vas a ver un problema de tipo de salud, si es que llegara a existir un problema de tipo de salud, que lo vas a tratar o curar con la cárcel? O sea, es imposible que hoy en día, y es ridículo que tengamos personas detenidas en México y en Estados Unidos, personas detenidas en las cárceles, el cual su único delito es traer una sustancia de abuso. Es ridículo eso. ¿Qué hicieron? No, nada, traía 28 gramos de marihuana en su bolsillo. Supuestamente realmente en México está permitido una cierta cantidad, ¿no? Sí, Que es mínima. 5 gramos, pero sigue siendo un delito. Ya al final no pasa porque traías menos de la cantidad, pero te siguen presentando ante el juez por portarla. Cosa que debe de cambiar eso y va a cambiar con esta regulación. Tú la vas a poder portar y no. Y dice la gente, bueno, es que van fumando en la calle. Bueno, eso es otra cosa. Es como comprarte un 6 de cerveza e irte tomando una en el camino a tu casa. Pues lógicamente te va a detener el policía y te va a decir, papá, pues vente, ¿no? Es el mismo tema. Lo que pasa ahora es lo contrario. Hoy en día tú puedes ir caminando con un 6 de cerveza y si no vas tomado, el policía no tendría por qué detenerte, ¿no? Pero en el tema de la cannabis, por el simple hecho de traerla, ya te van a poner a disposición. Y eso es lo que se quiere cambiar. Regular. Exactamente, cambiar ese tipo de cuestiones. Y yo creo que hablándolo del mercado negro, si tú empiezas a regular el mercado, no le queda de otra al mercado negro que adaptarse. O sea, pero no crees que haya una disputa por territorios, porque ya en momento que está abierto el mercado van a decir, güey, este territorio, pero yo creo que también puedo abarcar ese territorio. Y pero empieza. Gibran, o sea, es un tema. No, sí, pero ya lo hacen, Gibran. Sí, lo hacen actualmente. Pero ya lo hacen con otros negocios, no con la cannabis. Hoy en día, ¿para qué nos hacemos? El crimen organizado en algunos lugares controla. Se matan. Exactamente. En algunos lugares el crimen organizado controla la distribución de aguacate. Sí, aguacate. Y lo controla el crimen organizado. O sea el negocio que sea negocio, el crimen organizado puede estar presente, sí. Pero esa es una problemática que tiene el país por sí solo y que no va a solucionar este problema, el tema de la regulación de las drogas. No lo va a solucionar, no va a quitar el tema de las drogas, el tema de la violencia, no lo va a solucionar. Aquí lo punto principal es un derecho humano del consumidor de decidir por su voluntad propia que él quiere consumir cannabis. Que es el tema que a lo que voy a preguntarte ahora. Sé que en California o en una parte de Estados Unidos los hongos ya están regulados. O sea, van evolucionando las drogas. Sí. ¿Y qué crees respecto a eso? Fíjate, yo te voy a decir una cosa que es la realidad. Le ha ido también a estados como Colorado y a estados como Oregon, le ha ido también con la regulación de las drogas y no han tenido estos problemas, porque si se está hablando eso en esos estados, es porque no les ha ido tan mal. Si no estarían hablando, oye, vamos a parar esto porque la gente se están matando aquí todos. Les ha ido tan bien que hoy en día están analizando regularizar otras drogas.
Entonces, esto es algo positivo, si no, no se estaría hablando. O sea, imagínate tú cómo te vas a sentar a exponer en una reunión de legislativo del estado, decir, oigan, señores, pues nos fue bien mal con la marihuana, nuestros índices de delincuencia subieron, los accidentes, lo que todo esperaba y decían, sí, claro, los accidentes van a subir, los índices de delincuencia van a subir. Imagínate que hubieran llegado, oye, todos esos problemas pasaron y ahora quiero regular los hongos o el LSD. Pues le van a decir, a ver, espérame, ¿no? Pero si se está hablando y parece que están avanzando estas propuestas, es porque funcionó la regulación de la marihuana. a pesar que el LSD es una droga sintética. Pero empezó como un medicamento y también sin bases científicas se penalizó. Yo creo que no debería ser una droga el LSD no debería de ser un producto de consumo diario, pero sí debería de ser un medicamento que hoy en día está prohibido solamente porque unas personas le dieron mal uso a eso como medicamento. Algo ridículo, ¿no? Que como el tema que te dice todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo, todo en abuso es malo, incluyendo el azúcar. Y yo te digo, y eso sí estoy seguro, si mañana decimos, señores, se acabó, el azúcar ha matado millones de mexicanos, lo cual los mata. Entonces, a partir de mañana, prohibido el azúcar. Imagínate que eso pasa, prohibido el azúcar. Narcotráfico de azúcar. Claro, claro. ¿A poco no? Puede ser que sí. Claro. Imagínate que dijeran, oye, un refresco, están prohibidos los refrescos. Pues los refrescos, el mercado negro del refresco, porque la gente quiere refresco. Eso es lo que va. Y si mañana prohíbes lo que quieras prohibir, va a existir ese mercado negro si existe una demanda. Y eso es lo que las autoridades a veces no entienden y dicen, no, es que lo vamos a prohibir porque así está mejor. Pues no, porque el mercado ya está y los jóvenes lo conocen y los jóvenes no batallan. Vamos a hacérselos, vamos a regularlo, vamos a cambiar, porque la regulación de las drogas no ha funcionado, no ha funcionado. No ha bajado el consumo, las personas siguen estando en la calle, no ha funcionado lo que hemos hecho. Entonces es simple y sencillamente verlo de una manera diferente. Y el tema del consumismo, el tema de la marihuana, ¿qué tan cierto? Digo, hay un tema que nosotros de mi edad, yo me catalogo relativamente joven para el tema de la marihuana, un chavorruco, el tema de la marihuana, pero dicen que si fumas mucho, se te va el avión, que te tosta. ¿Realmente esos efectos sí los trae la marihuana o es pura mentira que te están diciendo para que no lo hagas? Es cosa de lo que ahorita estamos hablando. Todo en exceso es malo, todo, incluida la marihuana. Entonces, y aparte hay diferentes organismos, hay personas que les puede hacer mucho daño la marihuana, y esas personas tendrían, por ejemplo, si tienes un problema de adicción, de cualquier adicción, necesitas ayuda profesional. Es una sustancia que su adicción es menos adictiva, por ejemplo, la marihuana que el alcohol. Es menos dañina que el alcohol. Es menos adictiva que el tabaco. Es menos dañina que el tabaco. Es menos adictiva que el azúcar. O sea, todo este tipo de cosas sí, pero hay personas que le puede afectar. Es una realidad y ahí es donde tenemos como sociedad, como padres, y ahí es donde tenemos que parar las antenas y ayudar a esa persona. Porque hay personas como el alcohol, hay personas que le hace daño, como el tabaco, pero ¿cuántas personas conoces tú que son perfectamente funcionales y que se toman 2 copitas el fin de semana? Pasa nada, ¿no? Es el mismo tema. Si tienes un problema con el consumo, pues bueno, tendrías que tener ayuda profesional. Pero sí estoy seguro que esa ayuda profesional no es que te metan al penal. Sí, no, pues no. Ya es muy extremista el proceso de la regularización. Raúl, cuéntame el tema de este tema de la cannabis, la percepción que tiene la gente acerca de la gente que lo consume y la gente que no lo consume o está en contra de que la gente que lo consume. Fíjate que la percepción anteriormente era más negativa. O sea, ha ido cambiando la percepción y ha ido cambiando en base a muchas cosas, no nada más en base, por ejemplo, cambió la percepción, así como cambió la percepción por el uso medicinal, el caso de Grace, hay muchos otros casos que ayudó también a cambiarlo un poquito en el uso adulto, pero ha ido cambiando esa percepción poco a poco. ¿Y cómo ha ido cambiando la percepción? Pues también ha ido cambiando porque muchas personas han salido del closet, porque se tenía esa percepción y ese estereotipo del consumidor de cannabis como una persona floja, una persona que no era productivo, una persona que era una carga para la sociedad. Esa es la percepción que se tenía hace años.
Pero hoy en día vemos que no es así. O sea, vemos un Michael Phelps que tiene más medallas de oro que todo México, por ejemplo, que pues se nos dimos cuenta que consumió cannabis y no por consumir cannabis ganó todas las medallas, ni no por consumir cannabis perdió. O sea, él, un deportista de alto rendimiento que rompió todos los récords, consumió cannabis, no pasa nada. Y luego vemos al CEO de Tesla. Sí, claro. No, en una entrevista fumando cannabis, dices, caray, este güey es súper millonario y trae muchas ideas y está fumando cannabis. Entonces, pues la percepción del bueno para nada flojo no coincide. Y Obama, que reconoció que había fumado cannabis y se llegó a ser presidente, entonces ha ido cambiando la percepción. Todavía siguen existiendo esos estereotipos, pero creo que cada vez están cambiando, ¿no? Y no nos vamos porque siempre se estaba muy relacionado con el tema del artista y ahí era como que permitido. El artista sí, pero los demás no. Y ahora ya no estamos viendo nada más el artista, el cual sabemos que está exitoso. Estamos viendo el artista, de repente el deportista, porque ya ahora en el béisbol ya es legal. En la NFL también es legal. Entonces en el béisbol es legal. Entonces cambia la percepción. En la UFC es legal el consumo de cannabidiol. Entonces empieza a cambiar eso y empiezan a cambiar la percepción del consumidor. Y esto es lo que va a realmente abrir las puertas del mercado y va a abrir las puertas a cambiar esta cuestión negativa que existía del estereotipo del consumidor. Está cambiando porque ya nos dimos cuenta que el consumidor no era este flojo, que el consumidor también era el señor de 55 años que tenía problemas para dormir. O el empresario que quería... exactamente. A lo mejor llegas a un momento en el que el empresario quiere crear algo más y ese momento lo proyecta a hacer un negociazo o algo así. Así como cuando anteriormente o como cuando de repente llegas a tu casa y dices, oye, me quiero tomar un shotcito de tequila para relajarme y aclarar la cabeza. Bueno, pues también es válido. Oye, me voy a aventar un cigarrito para relajarme e irme a dormir. O sea, es válido, ¿no? Ahorita que estamos hablando del cannabis, la gente que ahorita nos está viendo que a lo mejor no es consumidor o es un consumidor no es esporádico, ¿qué pasaría si realmente estás en un antro y te cachan con una bachita, con un cigarrito de esos? Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué consecuencias tienes ante la ley? Mira, si es menos de 5 gramos, tú puedes salir 5 gramos. 5 gramos es muy poquito, ¿no? O sea, depende, porque haz de cuenta, pues son 5 gramos. Haz de cuenta que sí, depende. O la otra vez decía uno, es que son 20 cigarrillos de marihuana. Le digo, pues qué cigarrillos a hacer, unas flautitas, ¿no? Pues yo creo que, ¿cómo se llama? Yo creo que 5 gramos son 5 cigarrillos de marihuana. Es mucho 5 cigarrillos. Pues sí, a lo mejor sí, 5 cigarrillos a lo mejor te puede dar para un día. La problemática es que nadie te vende 5 cigarrillos de marihuana, te venden una onza. Una onza mexicana, ¿no? Que son 22 gramos, ahí te robaron tantito, ¿no? Entonces te venden una cantidad más grande y la problemática es que si hoy en día te agarran con más de 5 gramos, puede ser el delito de posesión y puedes arruinarle la vida a un chavo, ¿no? O sea, realmente por ese tema. Si tienes menos de 5 gramos, vas a ser como quiera molestado, vas a ser extorsionado y vas a ser puesto ante el Ministerio Público. ¿Qué recomiendo? Saquen el amparo. Hoy en día hay una jurisprudencia. Antes de que cambie la ley, lo que yo siempre recomendaba, ya la ley va a cambiar, a lo mejor ya no va a haber tanto problema, pero yo les decía, saquen su amparo. ¿Para qué? Para que no te moleste la autoridad, para que estés lo más legal posible. Saca tu amparo de uso personal y que nadie te moleste. O sea, existe un mecanismo. La gente no está viendo, a lo mejor yo soy consumidor de este producto, de la marihuana. Hay una facultad legal que te dice, yo, Gibran, puedo tramitar mi licencia para fumar marihuana y sembrarla en tu casa sin que me molesten. Exactamente. ¿Y de los 5 gramos a cuánto abarcas? Ya no tendrías que preocuparte por eso, ya porque hoy en día exactamente es lo que tú vayas a consumir. Entonces, nada más que no te vaya a pasar con mucho que es que ya tengo el amparo personal. Yo ahora ando vendiendo brownies. A ver, pues tu amparo es para uso personal, no para actos de comercio que andes vendiendo brownies, ¿no? ¿Y qué tan difícil conseguir ese amparo? Es muy sencillo porque es una jurisprudencia. La problemática es las autoridades que te lo hacen difícil para la contestación pero hoy en día es muy sencillo. Hay una jurisprudencia, ¿no? No hay manera que la autoridad del Poder Judicial no te otorgue ese amparo. O sea, no es algo que te termine en algunos meses como algún amparo, como alguna negativa de un juicio. No. Si ya tienes la negativa de COFEPRIS, tu suspensión la vas a tener en 2 semanas máximo.
Y te abarca. Lo malo es la negativa de COFEPRIS porque pues, la autoridad no te contesta, te la hacen cansada, etcétera. Por eso lo bueno es que ya va a cambiar la ley. Raúl, si yo tengo un caso de una persona, a lo mejor una tía mía que sufre a lo mejor como en el caso de Grace, epilepsia, ¿dónde recomiendas que podamos conseguir el producto? ¿Cómo llegamos al producto para poder dar una calidad de vida mejor a esos pacientes que realmente sufren en la vida? Fíjate, hoy en día yo les recomendaría muchísimo donde pueden encontrar mucha información, donde pudieran hablar también con las personas que están ahí, es la Fundación Por Grace. La página de internet es www.por, o sea, por todo escrito completo, grace.org.mx, y ahí pueden encontrar muchísima información sobre lo que es cannabis medicinal, ¿no? Prácticamente lo que se necesita, a pesar de que el cannabidiol, por ejemplo, empresas como Genmed, que yo represento, nuestro producto no tiene el psicotrópico, por lo tanto lo puedes comprar como un suplemento alimenticio. Lo venden en tiendas como Paradise, por ejemplo, que es una franquicia que está creciendo en la ciudad. Puedes comprarlo ahí, por ejemplo, con nosotros mismos, puedes pedirlo en línea y te llega a tu domicilio. Y es muy sencillo. Lógicamente, en casos muy difíciles como epilepsia, casos como dolor crónico, siempre se recomienda que exista un seguimiento médico y platicarlo con su médico. En la fundación hay muchos médicos ya capacitados para el tema de cannabis que ya conocen dosificaciones que pudieran ahí poder ayudarlos para que puedan tener un tratamiento adecuado y que puedan tener una mejor calidad de vida. Que es una pregunta que yo te quería hacer, porque, o sea, no es nada más comprar el producto, es cuánto me tengo que tomar el producto. No le puedo zumbarme lo que yo quiera. O sea, tiene que haber unos miligramos o no sé. Exactamente, es un seguimiento prácticamente. Y bueno, Por Grace, parte de lo que ha hecho es esta asociación, pues bueno, es impulsar esto y poder decirle a los pacientes que necesitan cómo es el proceso para que esta terapia de cannabis, por así decirlo, pueda funcionar. Y ya para terminar, quiero que me cuentes de este producto que tenemos aquí que se llama Mali. Es un producto hecho aquí en Monterrey. Cuéntame cómo es el proceso. Sé que tiene CBD. ¿Cómo es el proceso de la creación de una cerveza con CBD? Fíjate que ese tema que acabas de comentar es muy bueno para explicar que mucha gente dice, como trae cáñamo, tiene que traer CBD. Ahí. Entonces siempre, no es eso. Ahí va. Exactamente. El sí, pero no, ¿no? Entonces, esta es una marca que yo soy asesor de esta marca. La está elaborando mi hermano y es una cerveza 100% mexicana, hecha en México con insumos importados. Igual como se hacen las cervezas, la mayoría de las cervezas aquí son hechas en México con insumos importados. La semilla se importa de Canadá, se importa legalmente al país y la semilla es parte del proceso de fermentación de la cerveza. Entonces mucha gente dice, trae cannabidiol. No trae cannabidiol que se añade al producto, sino que la semilla por sí sola pudiera tener y va a tener muy pequeñitas cantidades de cannabidiol que se va a traer ahí, pero no son cantidades medibles, no es como un producto nutracéutico, un producto de grado farmacéutico como los productos de Genmed, por así decirlo. Okay. Entonces lo que nosotros estamos trayendo, lógicamente, es una cerveza que lo que te da sabores, sensaciones diferentes a lo que te da cualquier otra cerveza. Y eso es parte de lo que es esta cerveza Mali Iguana, una lager, Mexican Lager, la Mali, y una lager oscura que es la Iguana. Y prácticamente lo bueno lo bueno de estas cervezas es que es una cerveza diferente, es una cerveza que tú los sabores no va a ser algo que sea común encontrarlo, ¿no? Trae notas de coco, notas de vainilla, trae terpenos. Es una sensación diferente y muy mexicano el nombre también, marihuana. Queríamos hacer algo de dónde viene, porque mucha gente no sabe esa historia, de dónde viene la palabra marihuano, y se cree que la palabra marihuano viene un poco del náhuatl. La palabra mali significa en el náhuatl hierba, que crece donde sea. La palabra guano significaba borracho, entonces era el borracho por la hierba, ¿no? Entonces, eso al final, pues bueno, llega la palabra marihuana a Estados Unidos y pues bueno, ya es la Mary Jane, marihuana, y es la palabra denigrante a la cannabis. A la cannabis. Entonces, realmente, esta cerveza que me estoy tomando ahorita no está a base de CBD, está hecha a base de cannabis. De cannabis. Así es. O sea, es la semilla de la cannabis. Exactamente. Es como la cebada, pero en igual de cebada usas esa. Exactamente, usas la semilla.
Ok, y no da ningún efecto psicotrópico. No, te da nada más el efecto del alcohol que te va a dar cualquier cerveza. Y no te da un efecto tampoco de CBD. No, tampoco. O sea, no te va a relajar. No, que también, ¿qué sentido tendría también? Es como que, pues, oye, me voy a tomar una cerveza que me va a dar, pues la cerveza ya te va a relajar, ¿no? Si quieres CBD, pues creo que hay otras formas más sencillas terapéuticas para probarla que en una cerveza. De hecho, sí, esta sí sabe a coco, ¿eh? Se tiene como sí, que tiene unas notas de vainilla, de coco, sí. etcétera. Piña. Exactamente, que la hace muy diferente a cualquier otra cerveza. Sabe muy buena, la verdad que sabe muy, muy buena la cheve esta. Yo me estoy tomando la Mali. Hay otra que se llama Guana. La Guana. La hecho así, marihuana. Esta ahorita la vamos a probar, pero esta sabe muy buena. La verdad, sí tiene las notas que dices tú. Sí, y son sensaciones que se crean ahí, ¿no? Ahí vive, es un ser vivo al final, todavía se está medio, todavía tiene un proceso ahí adentro, el cannabis, la cerveza por sí sola, y bueno, la pruebas y tiene sensaciones muy Entonces, esta cerveza no da ningún efecto de absolutamente nada. De nada. O sea, es una cheve normal, solamente que en igual de usar la cebada usamos... Exactamente, usamos los insumos. Nada, es muy rica, la verdad, muy, muy, muy buena. Y ya para terminar el programa, queremos recordarle que el uso de la marihuana no es como para que lo consumas. Todo lo que estamos platicando ahorita claro, es solamente informativo. Que la gente, y ya lo hemos dicho varias veces, nada es inocuo. O sea, todo te puede causar daño. Entonces, si una persona tiene un problema de adicción, si nosotros sabemos de alguien que tiene un problema de adicción, tratar de ayudarlo y tratar de buscar ayuda profesional para que él pueda salir de ese problema. Nadie estamos exentos y estamos hablando de cualquier sustancia de abuso, incluida hasta el azúcar, ¿no? Sí. Todo lo que sea en abuso, cantidades de abuso, creo que no es recomendable y hay que buscar ayuda profesional. Perfecto. Cabe agregar todo lo que estamos mencionando, solamente fin recreativo, fin informativo más que nada. Y bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos el día de hoy. No, gracias, Raúl. Y creo que este tema da para muchísimo más. Yo creo que es para temas de 2-3 capítulos. Sí, tema. No, y luego podemos hablar un capítulo completo, por ejemplo, del biocombustible, de la construcción de cáñamo, cómo está cambiando. Hay tantas cosas que el cannabis. Es un tema también muy bueno, porque yo me enteré que depende de, o sea, puedes hacer que un carro funcione a base del cáñamo de la marihuana. De hecho, dicen muchos que parte de la prohibición fue el miedo que les estaba dando eso. Y entre todo, pues bueno, Henry Ford construyó por ahí, se dice, un carro de cáñamo. BMW ahora ya muchas de sus partes internas son cáñamo. Entonces este tema da para mucho. De cosas. Pues esperemos tenerlo pronto, a lo mejor otra ocasión, en unas semanitas más, echamos otra plática de, a lo mejor a base de qué productos que nosotros portamos. No sé, a lo mejor la que hay de mi celular es a base de la marihuana, del cáñamo, perdón. Mira, ya traes los dos temas, ¿no? Antes traías el puro tema de la marihuana y ya traes la idea del cáñamo también. Entonces es muy bueno. En marihuana, búsquenme en redes sociales. Raúl, muchísimas gracias. Siempre un gustazo verte. Siempre es un placer convivir contigo. Un gusto. Pues, raza, muchas gracias.